¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías un liderazgo que ya estabas guiando un equipo? Pues otra pregunta muy buena. En sí, no es que me di cuenta, realmente me lo dijeron. No, no me di cuenta, porque ya después me di cuenta prácticamente, sí, pero al inicio no me di cuenta, porque me lo dijeron. Dice, Ángel, felicidades, tu equipo está creciendo, y tú como eres la primera persona a estar ahí, por así decirlo, me dicen, pues tú eres el líder. Y a mí me hicieron creer esto, Luis. Me dijeron, el líder pone el ejemplo. Si tú tienes una persona contigo en tu equipo, tú ya eres ejemplo, tú eres líder. Y entonces desde ahí me entra esa parte en la cabeza de que pues, soy líder. Y prácticamente empiezo a decir, oye, soy líder porque pues, ya tengo gente conmigo. ¿Y qué hago con la gente? ¿Qué hago con las personas que están creyendo en mí? Y digo, pues sí, soy líder, tomo la responsabilidad del líder. Digo, pues bueno, soy líder ahora, entonces tengo que leer el doble. Tengo que capacitarme, tengo que hacer muchas cosas como líder. ¿Y dónde me doy cuenta de que ya había crecido lo suficiente como para ser influente? Porque en sí el liderazgo es influencia, Luis. ¿Dónde me di cuenta que las personas ya hacían lo que yo quisiera que haga sin que yo les dijera? Cuando de repente ellos ya solitos llegaban a los eventos y empezaban como por ejemplo a hacer el negocio por sí solos. Y ahí te das cuenta que sí, has crecido en liderazgo. Porque es cierto, Luis, o sea, prácticamente la persona sí ya tiene el conocimiento, tiene todo. Pero sí depende mucho de qué tan buen liderazgo tengas tú. Porque como líder hay muchas cosas que tienes que decirles. Porque a veces el error de las personas que están en el negocio es que cometen el error de que la gente es adivina. La gente no es adivina. Hay que decirles lo que hay que hacer. Entonces uno dice, no, pero yo pensé que ya sabía. No, no sabía, hay que decirle. Y eso es donde me doy cuenta de que a veces las personas empezaban a moverse por sí solos, empezaban a trabajar sus equipos, empezaron a hacer las cosas por sí mismos y de pronto me traían más personas conmigo y decían, él es mi líder. Pues sí, sí, yo soy el líder, ¿verdad? Y yo me sentía bien, yo al inicio me inflaba el pecho, le decía, sí, yo soy el líder. Pero me di cuenta que cuando traen más personas conmigo a presentarme, porque probablemente para ellos es bonito ese gesto que hacen, es como pues quizás de admiración de que pues él es mi líder y que tenemos a alguien en quien confiar. Yo me sentía bien porque decía, oye, están confiando en mí, ellos creen en mí. Están trayendo personas que probablemente están empezando a soñar y dicen que soy su líder. Y sí, es cierto, sin darte cuenta, te dices, oye, soy líder. Y entonces empiezas a tomar la responsabilidad de liderazgo. Pero ahí es donde me doy cuenta, cuando ellos empiezan a pegar sus equipos y decir, eres mi líder. Ahí, ahí es cuando digo, sí, soy líder. Y entonces, pues hay que tomar el papel de líder tampoco. Sí, en sí, yo siento que el liderazgo no tiene que ver mucho en, tal vez, o uno sí leer libros también, pero Uh -huh. en el transcurso trabajando con las personas, siento que se puede obtener mucho liderazgo, Sí. a entender a las personas. Pero ahí también hay uno que siempre me tiene en duda, Ángel, Uh -huh. donde siempre nosotros decimos a muchas personas cuando ingresan a un negocio, cuando alguien le dice que tal vez tú no puedes, tal vez muchos tienen un pasado muy doloroso donde alguien le decía que tú no puedes, qué vas a hacer, qué vas a lograr o qué vas a construir algo grande. Tú a veces tienes muchas dificultades o un miedo, diría, y siempre es que nosotros damos como una motivación de que tú puedas hacer grandes cosas, pero tal vez uno, o no he entendido yo antes, es como si nosotros decimos a otros que tú puedes, en dar un positivismo, ¿no? Uh -huh. De que todas las personas en sí pueden, Sí, bueno. todas las personas en sí pueden, pero tú como Ángel venciste tu miedo a creerte en ti que ya empezaste a hacer negocio, a vencer el miedo. Ok, a vencer el miedo y a creer en mí. Exacto. Mira, esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena, porque te tengo que contar que he hecho muchas cosas que mucha gente no se atreve. Muchísimas cosas. Cuando voy en el camino descubriendo que el desarrollo personal es clave para los negocios en sí, no solamente para el multinivel, en los negocios el crecimiento personal lo es todo. El crecimiento personal lo es todo. Y encuentro con libros y audios donde dice, mira, tienes que empezarte a hablar a ti bien, tienes que depositarte valor a ti bien, y tienes que decir que estás bonito, tienes que decir que tú eres lo máximo en esta vida. Yo al inicio lo miraba como ridículo. No, es que a mí no me cuadra esas cosas. Realmente yo lo veo muy ridículo, yo lo miraba así. Pero pues no encontré otra forma de que, ¿cómo voy a creer en los demás si a veces ni yo mismo estoy creyendo en mí? Y a veces pues no tengo quien me diga que, porque el ambiente donde yo vengo, Luis, es muy negativo, déjame te digo. Mis hermanos ahí estaban, pero estaban en su proceso de creer. Pero hazte cuenta que el ambiente donde yo crecí, en el trabajo, donde tú quieras, no son muy como pues que digamos que te depositen cosas de valor, Luis. Siempre son como para señalar lo malo.
Lo malo ya lo sé, Luis, no me tienen que señalar. O sea, mejor que no son capaces a veces de mirar algo bueno y decirme. Yo buscaba eso, a veces decía, ¿por qué no me dicen algo bueno que yo hago? Pero para lo malo siempre estaba. Y me doy cuenta que uno mismo tiene que empezar como a agregarse valor. Y eso empecé a hacer. Yo me paraba delante del espejo. Y había una canción en su momento que decía que era qué guapo que estoy. Y yo empezaba a cantar esa canción, me miraba todo, porque yo tengo muchas inseguridades, Luis. Cuando empiezo, mi autoestima como estaba al piso, decía, no, es que yo estoy bien morenito, mi pelo no es el que yo quiero, creo que la nariz lo tengo un poquito más acomodado para acá. Todo ese tipo de cosas, Luis, a mí no me permitía avanzar. Es prácticamente como tener en tus pies atado cadenas. Y me doy cuenta que son cadenas con bolas de acero que tú quieres avanzar, pero no te deja porque está amarrado en tus pies. Y ese fue mi problema más grande, el soltarme de todo eso, el dejar mi pasado, el entender que el pasado pertenece al pasado. Y para eso se tomó un tiempo, Luis. Realmente a mí me tomó un buen tiempo y empiezo a depositar. Prácticamente fue como aplastar todo lo negativo con libros, audios, eventos. Libros, audios, eventos y la práctica, Luis. Y ahí los tengo bien aplastados. Y así es prácticamente lo que ha sido hoy en día mi crecimiento, ha sido eso. El contrarrestar lo positivo con lo negativo en una pelea constante, Luis, de poner una balanza entre libros, entre quizás distracciones. Llegó un momento donde yo sí estaba un poquito loco, porque quería avanzar, Luis, de verdad quería avanzar en mi desarrollo. Decía que imagínate que aquí están las distracciones y acá está el sistema educativo, los libros, y a veces yo decía, ¿dónde le pongo más valor? Y escogí acá, entrarle a más libros. Y bajaba un poco la tele. Llegué a un punto donde yo regalé mi televisión a un sobrino mío. He hecho muchas cosas de esas, donde pues quería como aislarme de todo, porque yo conozco mis debilidades, Luis. Entonces ahí empiezo a crecer. Así es como vencí, Luis, depositándome palabras a mí mismo, porque quizás a veces no está alguien que te deposite en su mismo momento, ¿verdad? Entonces empiezas a depositar tú mismo. Ese fue como para empezar a vencer mi miedo. Uno de los miedos mi mayor miedo en sí, el primero, era que me llamaban cloaca y la gente me conociera como cloaca en el público. Ese miedo ya lo superé con el libro. Mi otro miedo es que era vestirme así. Ese era mi miedo. Yo decía, híjole, la gente, los primos, ¿qué me van a decir? Me acuerdo que perfectamente me sacaba el saco, me ponía una chaqueta encima y llevaba la corbata en el bolsillo cuando iba a presentar mi negocio. Pero de a poco dije, pues no, a veces pues la gente te juzga, te conoce por lo que tú eres tu vitrina, pues prácticamente. Y empiezo como a vencer ese miedo de ponerme un saco, el hablar con personas, el contactar personas, quizás en la calle, por así decirlo. Imagínate todo eso que uno viene como desarrollándose, pero para eso pues es la autoestima. Prácticamente mi mayor batalla ha sido mi autoestima. El día de hoy siento que ya estoy bien, que puedo pararme con cualquiera y decir, pues mira, me llamo Cloraca, un gusto. Pero en su momento no. Pero todo ha sido tener ese miedo, pero atreverse a vencer ese miedo. ¿Y cómo fue? Te quiero contar esta historia para que entendamos un poquito más de cómo funciona el atreverse a vencer el miedo. Nosotros tenemos vacas, pues, como sabrás bien, pues uno es bien campesino, ¿verdad? Y nosotros tenemos vacas, creo que con mi mamá, mis hermanos, sabemos de vacas. Pero ¿cómo es que me doy cuenta de que si un animalito puede cambiar, nosotros, ¿por qué no? Mira, donde nosotros tenemos terreno, pasan muchos carros, es la vía principal, la autopista pues. Y a veces amarrábamos las vacas cerca. Pero las vacas cada vez que pasaban, había una vaca en específica, la perinola, me acuerdo perfectamente. Cada vez que pasaba un carro, la vaca se espantaba y corría para abajo. Corría para abajo. Me acuerdo que mi cuñado agarraba la vaca y ponía como 2 metros más pegado a la carretera. Y el siguiente vez que amarraba, apegaba otros 2 metros más a la carretera. Llega a un punto donde, sin darse cuenta, la vaca ya se acostumbró al sonido del carro. Y se dio cuenta que no pasa nada porque el carro no va por ellos, simplemente está pasando. Y me di cuenta que es lo mismo, que cuando uno pues se va exponiendo, prácticamente tienes que ir exponiendo de a poco, y sin darte cuenta ya estás en el ámbito. Ya no te das cuenta que no te hace nada. Y dije, oye, si una vaca lo entiende, que yo no lo entiendo. Y eso para mí fue clave. Y así es como empecé, exponiéndome de a poco, atreviéndome de a poco, sin darte cuenta, ya estás en la jugada, ya estás en el ruedo, ya perdiste el miedo. Y esa es la invitación, Luis, no sé cómo fue tu caso también, quizás tengas algo que contarnos. Sí, en sí había muchas cosas que donde a mí también me detuvo mucho tiempo en soltarme a que es negocios, donde no quería soltar el hábito con leer libros Ok, eso es o con bueno. un cambio de que
de que pueda yo hacer algo distinto porque no quería soltar los hábitos de que yo venía de fiestas, también Ujú. bailaba, de todo tipo en los carnavales, Sí, sí, de te he visto. todo tipo. Donde a mí me costó salir de ahí, yo decía, pero ¿por qué tengo que cambiar en mí? Yo dije, así, ¿pero por qué tengo que cambiar a pensar diferente y dejando algo? Y una persona que adoro mucho en mi vida me dijo, Luis, es que tu mente tiene que ser fuerte. No estoy diciendo que dejes por toda tu vida las cosas que hacías, solamente hasta que tu mente esté fuerte, tu Ujú. mentalidad esté muy fuerte en las cosas que tú quieres y te concentres a lo que tú estás buscando, tienes que dejar algo que no te está depositando. Cierto. ¿Qué te va a depositar? Libros, eventos, audios. Lo único que te va a depositar a que tu mentalidad cambie y piensa diferente. Cierto. Sí me costó un tiempo dejar todo un hábito, pero lo intenté un poquito a poquito, y lo fui agarrando poquito a poquito, lo que es otra información. Cierto. Hoy en día, pues, sé lo que quiero, sé a dónde quiero llegar, porque ya mi mentalidad se cambió en un diferente pensamiento. Los hábitos sí, a veces no digo que es malo, pero en sí a veces te desenfoca de lo que tú quieres, a lo que yo entendí. Y otro más lo que he entendido es que toda persona aprende por pasos, pero lleva un proceso. Sí, es un proceso. En un proceso es lo que uno va aprendiendo. Y he escuchado a muchas personas donde dice, quisiera saberlo todo, pero créeme que si esperas a saberlo todo, yo siento que nunca vas a empezar, No. porque el negocio se aprende diariamente, Sí. todas las cosas nuevas, ¿verdad que sí? Sí. Y Realmente siempre ha sí. habido unas historias donde nos impacta, ¿no? Nos impacta a decir, wow, como una inspiración. A mí me ha inspirado muchos audios donde a veces historias peor que nosotros nos han contado de que vivían en la calle o a veces en un punto de llegar a las drogas tal vez, donde ellos empezaron a pensar diferente o vieron oportunidades diferentes donde no querían llegar Sí. a eso. Yo me acuerdo de una historia donde decía que era de México, un señor, de que los padres sinceramente no lo querían, le querían abortar, Ujú. porque era, en sí él dice un poco feíto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en sí era solo la inseguridad y los padres también eran drogadictos Ujú. prácticamente, donde solo querían dinero para las drogas, donde él de su temprana edad pues fue a trabajar en las calles a buscar algo más por querer sacar adelante a sus hermanos. ¿Y qué pasa? Pues los padres no le dejan, ¿no? No le dejaron que sea un niño distinto. Decía que aquí en las drogas vas a ver una calidad de vida o vas a ver algo diferente en generar dinero, porque muchos lo ven generar dinero por las drogas. Muchos Exacto. he entendido cuando yo a veces siempre hago una broma de que cuando tengas casa, caro, muchos te van a decir, narco debe ser, ¿no? Sí, Porque porque muchos esto piensan que uno lo relaciona mucho en las novelas, en la televisión. Es el que tiene dinero es el que anda en ese rollo. exacto, a ese fue el punto donde él dijo, yo no aguanté mucho tiempo donde que mis padres, yo tanto me sacaba el aire trabajando en la calle y que mis padres, uno, no me apoyen, otro, me quiten el dinero de todo lo que yo estaba haciendo. Ujú. ¿Para qué? Para las drogas. Okay. Y Wow. él Sí, decía, historia fuerte. sí, y Historia fuerte. me encantó esa historia donde dijo, créeme que nosotros no tenemos la culpa de nacer pobres, pero sí vamos a tener la culpa de morir pobres. Porque él, así viviendo en la calle, se separó de sus 16 años de sus padres y vivió en la calle por mucho tiempo, donde hoy en día es un gran empresario que hasta lo conozco, he platicado con él, he tenido esa oportunidad, donde me inspiró mucho. Y sé que dentro de tu vida, Ángel, también llegó una persona que te inspiró, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido o cómo es que te inspiró esa?